Nadie debía ver esta grabación. Fue encontrada por accidente, sellada bajo los cimientos del monte del templo, en un túnel que no aparecía en ningún mapa oficial. Los arqueólogos decían que allí no había nada, hasta que escucharon el primer sonido. Un eco antiguo, un canto imposible, que no provenía de ningún ser humano. La piedra respondía como si respirara. Lo que grabaron en esas cámaras no debería existir. Símbolos que cambian frente a la luz, escrituras que se mueven cuando nadie mira. ¿Y si Jerusalén fue construida sobre algo que debía permanecer oculto? ¿Y si las escrituras sagradas fueron solo una advertencia mal comprendida? Los documentos fueron sellados por orden directa del gobierno. Y sin embargo, esta cinta sobrevivió. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser escuchado. El archivo fue cerrado en menos de 24 horas. Ningún medio habló del hallazgo y los investigadores fueron reasignados o desaparecieron. En los informes oficiales se mencionaba un colapso estructural y un incendio que destruyó todo el material grabado. Pero los registros internos del Servicio de Antigüedades cuentan otra historia. Una caja sellada, transportada de noche, custodiada por militares sin insignias. Dentro, una piedra que emitía sonido, incluso sellada en plomo. Lo más inquietante no fue lo que encontraron, sino lo que siguió después. Las personas que participaron comenzaron a tener sueños idénticos, visiones de una figura encerrada bajo la ciudad, esperando ser liberada. Abraham no podía dormir. Había guardado una copia oculta del video original antes de que las autoridades confiscaran su cámara. En la imagen, por un instante, algo se movía detrás del sarcófago. No un reflejo, no una sombra. Una forma humana, pero más alta, más delgada, con ojos que brillaban como fuego líquido. Intentó denunciarlo, pero cada llamada terminaba en silencio. La grabación comenzó a emitir un zumbido constante, aunque el equipo estaba apagado. David empezó a notar que la electricidad en su casa se alteraba cada vez que el archivo se reproducía. Algo dentro de esa imagen seguía vivo. Dr. Elisa Corren fue interrogada durante horas. No querían respuestas, querían silencio. Le ordenaron firmar una cláusula de confidencialidad, pero ella ya había enviado una copia del registro a un antiguo colega en la Universidad de Haifa. Esa misma noche, su correo fue borrado, su teléfono se apagó y alguien la siguió hasta su casa. Desde su ventana, vio un coche estacionado con las luces apagadas y dos figuras observando. El miedo se mezclaba con una certeza. Lo que habían liberado no era solo historia antigua. Era una presencia, algo que nunca debió despertar. Padre Menahem fue el único que regresó al túnel. No llevaba cámara ni linterna, solo un pequeño candil y su fe. Bajó los escalones en silencio, recitando salmos. Encontró el sarcófago abierto, vacío. En las paredes, los símbolos brillaban con un resplandor rojo, como si respiraran. El eco de una voz desconocida susurró su nombre y el candil se apagó. En su última nota escrita antes de desaparecer, el sacerdote dejó una frase: "Lo que despertó bajo Jerusalén no pertenece a este mundo, ni a ningún otro que conozcamos". El informe oficial del gobierno israelí sobre la excavación fue clasificado como nivel Omega. Solo 6 personas tuvieron acceso a su contenido completo. Sin embargo, una copia parcial fue filtrada por un técnico anónimo. En ella se describía algo imposible: un artefacto que alteraba la temperatura ambiente, que generaba pulsos eléctricos sin fuente visible. Decían que el objeto parecía latir. A los 3 días de su hallazgo, el laboratorio donde se analizaba fue cerrado
y los científicos evacuados. Las cámaras de seguridad mostraron solo destellos de luz y una figura humana desvaneciéndose en el aire. El archivo se cortó justo cuando un sonido gutural rompió el micrófono. Ninguna explicación oficial. Solo silencio y una orden de borrar todo rastro del experimento. Mientras tanto, David Rahm contactó a una periodista extranjera. Le habló de la grabación, del sello roto y de las desapariciones. Ella aceptó escuchar, pero al revisar el archivo, la pantalla se apagó. Cuando volvió a encenderla, la imagen no mostraba a David ni al túnel. Mostraba un mapa de Jerusalén con un punto parpadeante bajo la cúpula de la roca. Cada vez que lo reproducían, el punto se desplazaba ligeramente, como si algo se moviera bajo tierra. Aquella noche David escuchó un golpe en su puerta. Nadie afuera. Luego, la voz de la periodista, distorsionada, proveniente de la computadora: «Ya lo abriste, ¿verdad?». Dr. Elisa Corren fue llamada de nuevo al servicio de antigüedades. Le mostraron fotografías del artefacto, pero lo que la paralizó fue la inscripción traducida: «Yo fui el primero. Yo vi la luz antes del hombre». La frase estaba grabada en un dialecto anterior al hebreo, pero con precisión moderna. Elisa comprendió entonces que lo que habían desenterrado no pertenecía a ninguna civilización humana conocida. Intentó advertir al gobierno de los riesgos, pero solo recibió una respuesta seca: «No investigue más, doctora». Ella salió del edificio con el corazón acelerado, sabiendo que su nombre ya estaba marcado. Esa misma semana, un equipo internacional de arqueólogos que trabajaba en el Valle de Cedrón reportó un fenómeno similar. Las brújulas se descontrolaron y los sensores detectaron un pulso electromagnético que venía del subsuelo, justo donde se encontraba la tumba sellada. La energía crecía cada día. Los residentes cercanos escucharon vibraciones que parecían susurros en el viento. Los informes fueron interceptados por el ejército antes de llegar a la prensa. Nadie habló del evento, pero una transmisión filtrada grabó una frase clara entre las interferencias: «La piedra ha despertado. Padre Menachem había dejado una última carta antes de desaparecer». En ella relataba una visión: Jerusalén cubierta de sombras, y una figura emergiendo desde debajo de la ciudad, extendiendo su mano hacia el cielo. Decía que los antiguos profetas habían sellado algo que no era de este mundo, usando un lenguaje que podía contener la energía de su nombre. El sacerdote escribió que el sello no era una barrera física, era una oración, y que al romperlo habían pronunciado la palabra prohibida. Desde entonces, las noches en la ciudad vieja se llenaban de murmullos que nadie podía identificar. Jerusalén comenzó a temblar sin explicación. Los informes sísmicos no coincidían con ninguna falla geológica conocida. En los barrios antiguos, los relojes se detenían exactamente a las 3:33 de la madrugada. Las cámaras de seguridad registraban sombras que caminaban sin cuerpo. Mientras tanto, el Ministerio de Antigüedades negó cualquier relación con las excavaciones selladas. Pero bajo la ciudad, algo respiraba, un sonido grave, constante, como el latido de una criatura dormida. Dr. Elisa Corren comprendió que el artefacto no era un hallazgo aislado, era una señal. Cada vibración, cada pulso eléctrico, era una llamada, y alguien o algo estaba respondiendo. David Rahm siguió grabando. En su nuevo material, las interferencias comenzaron a formar patrones. No era ruido, era lenguaje. Cada fragmento reproducía una frecuencia que, al ser combinada, generaba una voz no humana, dijo su nombre.
Luego describió lo que vio debajo del sello. Una cámara más profunda, con figuras talladas que mostraban cuerpos humanos postrados ante una luz descendente. Cuando trató de detener la grabación, la pantalla se encendió sola. En la esquina inferior apareció una fecha futura, 7 de julio de 2025. Y una frase: ese será el día en que vuelva a hablar. Elisa y Lior lograron infiltrarse en los archivos sellados del gobierno. Dentro, encontraron fotografías en blanco y negro de una excavación mucho más antigua, fechada en 1919, en el mismo punto exacto donde ellos habían trabajado. Los arqueólogos de entonces desaparecieron. Las imágenes mostraban el mismo símbolo del ojo grabado en un bloque idéntico. En una de las fotos, una figura vestida con túnica blanca observaba desde el fondo, con ojos brillantes, incluso en la sombra. Elisa entendió que el descubrimiento no fue un accidente moderno. Era un ciclo repetido cada 100 años, cuidadosamente ocultado por la historia. Esa noche, Elisa soñó con la cámara original. Pero en su sueño no estaba vacía. En el centro, la piedra flotaba sobre el sarcófago, emitiendo un sonido rítmico, casi como un canto. La pared frente a ella comenzó a abrirse, mostrando un pasadizo que descendía más allá de la roca. De ese abismo, una voz le habló con claridad: «Tú me liberaste». Elisa despertó con una marca en su muñeca, idéntica al símbolo del ojo. Cuando trató de limpiarla, sangró. Era la confirmación de que el contacto no había sido solo espiritual. Algo la había reclamado. Mientras tanto, en un monasterio cerca del Monte de los Olivos, un grupo de monjes encontró un manuscrito antiguo con el mismo sello de piedra. El texto, escrito en arameo primitivo, describía la existencia de una entidad llamada Har Kadum, la luz primordial. No un dios, sino un testigo anterior a la creación. La escritura advertía: cada vez que la humanidad lo llama, el mundo cambia de dueño. Los monjes decidieron sellar el manuscrito en una urna de plomo, pero uno de ellos desapareció esa noche. En su celda encontraron una frase escrita con ceniza en la pared: «Ya ha despertado». El gobierno israelí declaró una zona de exclusión en el casco antiguo de Jerusalén. Las calles fueron selladas, los turistas evacuados y los residentes obligados a permanecer en sus hogares. Nadie explicó por qué. En el centro de la zona prohibida, antenas militares comenzaron a captar una señal subterránea que no provenía de ningún transmisor conocido. Era un pulso de 3 notas, repetido cada 8 minutos, exactamente a las 3:33 am. Los científicos que intentaron descifrar la frecuencia comenzaron a experimentar sangrados nasales, pesadillas y pérdida de memoria temporal. A uno de ellos lo encontraron murmurando en una lengua muerta: «Ya no está dormido». Dr. Elisa Coren, ahora fugitiva, buscó refugio en una casa abandonada a las afueras de Jerusalén. Había robado los archivos sonoros del laboratorio y los analizó en su computadora portátil. Descubrió que las 3 notas emitidas por la señal coincidían con las frecuencias de resonancia de las piedras del muro occidental. Aquello significaba que la ciudad entera era parte de un diseño antiguo, una máquina monumental construida para contener algo. No era solo un sitio sagrado, era un sello, y estaba fallando. Elisa lloró al comprender que la historia que había estudiado toda su vida era una mentira cuidadosamente escrita para ocultar una prisión. Dave Ram decidió publicar la grabación completa en línea. Pero al subir el archivo, la plataforma colapsó. Miles de usuarios reportaron que sus pantallas mostraban un ojo parpadeante, acompañado de un zumbido que hacía vibrar los cristales. En cuestión de minutos, las redes
se saturaron con mensajes de gente que afirmaba haber escuchado una voz en su cabeza. El video se borró automáticamente de todos los servidores, como si alguien o algo lo hubiese eliminado desde dentro del sistema. David recibió un último mensaje en su teléfono. «Ya no necesitas mostrarlo». Todos lo escucharon. Mientras tanto, el Vaticano envió discretamente un equipo de investigadores. Entre los documentos clasificados del archivo secreto, encontraron menciones a un pacto de Jerusalén, firmado en el siglo IV entre 3 órdenes religiosas. Su propósito: mantener sellada la luz primordial hasta el fin de los tiempos. Las notas indicaban que los sellos debían revisarse cada 108 años, pero el último mantenimiento nunca se realizó. Uno de los cardenales advirtió: «Si se rompe el silencio, la voz volverá a resonar, y el cielo recordará su nombre». Esa misma noche, la Basílica de San Pedro registró una vibración subterránea de origen desconocido. En Jerusalén, los sonidos se intensificaron. Los habitantes comenzaron a escuchar coros sin fuente aparente. Algunos decían que provenían del suelo, otros del cielo. Los animales huían hacia el norte y los relojes se detenían al mismo tiempo. Elisa regresó a la entrada del túnel sellado, sabiendo que era la única que podía enfrentar. En la oscuridad oyó la voz una vez más, susurrando su nombre con ternura. «Me liberaste, y ahora tú también serás mi sello». Un viento helado recorrió las escaleras. Cuando encendió su linterna, la marca en su muñeca brilló como fuego. La noche del 7 de julio de 2025, las luces de Jerusalén se apagaron por completo. Satélites de distintos países registraron una anomalía lumínica bajo la superficie de la ciudad. Un resplandor dorado que latía como un corazón. En cuestión de segundos, todas las transmisiones de radio fueron interrumpidas por un mismo sonido: 3 notas graves, seguidas de un silencio absoluto. La gente salió a las calles, mirando al cielo, creyendo ver figuras caminando entre las sombras. En ese instante, un destello atravesó la cúpula de la roca, como si algo hubiera despertado debajo. El mundo entero lo sintió. Nadie entendió qué era, pero todos, al mismo tiempo, tuvieron el mismo sueño. Una voz que decía: «He regresado». En un refugio improvisado bajo el Museo de Israel, Dr. Elisa Coren grabó su último mensaje. Su rostro estaba pálido, su voz apenas un susurro. Explicó que el artefacto no era una reliquia, sino una llave. Las civilizaciones antiguas no lo adoraban, lo temían. Decía que el símbolo del ojo representaba vigilancia eterna, no un Dios que observa, sino algo que recuerda. «La humanidad lo encerró cuando entendió lo que podía hacer», dijo Elisa. «Pero ahora, nosotros mismos hemos pronunciado su nombre». Detrás de ella, una luz comenzó a filtrarse por las grietas de la pared, y su grabación se interrumpió con un grito. David Ram, escondido en la frontera con Jordania, logró restablecer una transmisión. Mostró las imágenes recuperadas del sello original, pero al reproducirlas, la cámara comenzó a captar formas detrás de él. Rostros humanos fusionados con la piedra, observándolo desde la oscuridad. David intentó cortar la emisión, pero la transmisión siguió sola. Su voz se distorsionó, transformándose en una frecuencia grave que repetía sin cesar: «La luz no trae salvación, trae memoria». Al amanecer, su vehículo fue encontrado vacío en medio del desierto, con su cámara encendida y grabando solo el sonido del viento. En Roma, los cardenales que habían estudiado el Pacto de Jerusalén fueron encontrados sin vida, todos con la misma expresión: serenidad absoluta. En el suelo, escrito en latín
con su propia sangre. Había una oración que no figuraba en ningún texto conocido. Los científicos que analizaron el manuscrito descubrieron que la frase coincidía exactamente con las frecuencias emitidas desde Jerusalén. Era como si la ciudad misma estuviera recitando las palabras. En los laboratorios, los equipos detectaron un pulso final, una secuencia de 3 tonos ascendentes, y luego un silencio tan profundo que los instrumentos dejaron de registrar cualquier sonido. A las 3:33 am, la señal regresó. Pero esta vez no solo en Jerusalén. Fue captada en templos, mezquitas y sinagogas de todo el mundo. Los muros sagrados comenzaron a emitir el mismo brillo dorado. Las escrituras antiguas, guardadas en museos, mostraron nuevas líneas invisibles hasta entonces. En el aire se formó un sonido que no era palabra ni música, sino pura conciencia. En ese instante, cada persona sintió algo dentro de su mente, un recuerdo que no le pertenecía. Algunos lloraron, otros gritaron, y un mensaje sin voz cruzó el planeta. El sello se ha roto. La luz vuelve a mirar. El amanecer sobre Jerusalén no trajo sol. El cielo era una inmensa aurora dorada, inmóvil, sin fuente aparente. Los sensores atmosféricos registraron una energía desconocida que no provenía del sol ni de la tierra. Las sombras desaparecieron. Los espejos no reflejaban nada. En el centro de la ciudad, un resplandor emergía del suelo, como si algo invisible ascendiera lentamente. Quienes estaban cerca afirmaban ver figuras dentro de la luz, humanos antiguos, tallados en oro, moviéndose sin ruido. El aire vibraba con una frecuencia que hacía llorar incluso a los que no creían. La luz primordial ya no era un mito. Había regresado y estaba buscando a quien la había liberado. Dr. Elisa Coren caminaba sola hacia el monte del templo, siguiendo la vibración en su pecho. La marca en su muñeca ardía con intensidad, guiándola como un faro. Cada paso la acercaba al centro de la energía. No sentía miedo, solo comprensión. En medio del polvo flotante, escuchó voces susurrando su nombre en decenas de idiomas antiguos. De pronto comprendió. Ella no era la primera. Había habido otros antes elegidos por la luz, usados y olvidados. Todos los que habían tocado el sello antes que ella habían terminado convirtiéndose en parte de la prisión misma. Elisa cayó de rodillas, comprendiendo el precio del descubrimiento. En un remoto servidor subterráneo, los archivos de Dave Ram comenzaron a reproducirse por sí solos. Nadie los activó. La grabación mostraba un lugar bajo la ciudad, donde el artefacto flotaba suspendido sobre un vacío infinito. Una voz resonó en múltiples frecuencias al mismo tiempo. El hombre es solo el eco de lo que fui. La imagen mostró un destello tan intenso que las cámaras térmicas se apagaron. Los técnicos intentaron detener la emisión, pero los monitores solo mostraban un ojo que se abría lentamente. Luego, una figura de luz caminando hacia ellos, cruzando la pantalla, como si el límite entre lo digital y lo real ya no existiera. En el Vaticano, un cardenal sobreviviente reveló la última página del Pacto de Jerusalén. Decía: "Cuando la luz despierte, el tiempo dejará de ser lineal. Los pasados se mezclarán con los futuros, y el que recuerde su nombre será su nuevo guardián". En ese instante, los relojes del mundo comenzaron a girar en direcciones opuestas. Las estrellas cambiaron de posición. Los satélites registraron la misma anomalía, una expansión luminosa con centro en Jerusalén. Los científicos la llamaron el pulso inverso, pero los textos antiguos la nombraban de otra manera: el regreso del testigo. Dr. Elisa Coren entró nuevamente al túnel,
donde todo comenzó. El aire vibraba con un sonido que ya no era humano. En el centro, la piedra flotaba, rodeada de columnas de luz que respiraban. Elisa extendió su mano y el símbolo del ojo brilló en su piel. La voz habló directamente en su mente. «Tú me liberaste, ahora serás mi memoria». Entonces comprendió que la luz primordial no era una deidad, sino la conciencia original del universo, contenida en piedra para que el tiempo pudiera existir. Cuando la tocó, su cuerpo se desintegró en polvo dorado. En la superficie, la aurora desapareció. El silencio regresó. Pero en lo profundo, el ojo volvió a cerrarse, esperando otra era para abrirse. El amanecer siguiente fue distinto. Jerusalén despertó en completo silencio. No había viento, ni canto de aves, ni murmullos humanos. Los relojes marcaban la hora exacta en que todo comenzó. 3:33 a.m. Nadie recordaba lo ocurrido. Solo un extraño sentimiento de calma y pérdida. Las calles estaban cubiertas por un fino polvo dorado que brillaba débilmente con la luz del sol. Los registros electrónicos del suceso habían desaparecido. Ningún archivo, ningún video, ninguna señal. Y sin embargo, todos los testigos compartían el mismo sueño. Una mujer de pie en un túnel iluminado, extendiendo la mano hacia un ojo de piedra. Su rostro era el de Dr. Elisa Corren. En el desierto, David Ram fue encontrado caminando sin rumbo. No recordaba su nombre, ni por qué estaba allí. En sus bolsillos solo llevaba una cámara sin batería, con una imagen grabada en la memoria. Una espiral de luz que parecía moverse aún sin energía. Cuando los investigadores intentaron analizarla, el archivo se corrompió. David fue internado en un hospital, donde pasaba las noches murmurando las mismas palabras en arameo antiguo. La luz duerme en la piedra, pero sueña con el hombre. Nadie entendió su significado. Sin embargo, en la grabación de seguridad, durante la madrugada, una voz respondió desde la oscuridad. Yo también recuerdo. Los gobiernos declararon oficialmente el incidente como un evento atmosférico desconocido. Sin embargo, los sensores de radiación en todo el planeta seguían detectando una frecuencia débil, idéntica a la Hawk, registrada antes de la aparición. Era como un latido lejano, constante, casi imperceptible. Los científicos que intentaron rastrear su origen descubrieron algo inquietante. La señal provenía simultáneamente de todos los sitios sagrados del mundo. En cada templo, iglesia y mezquita, el mismo pulso resonaba, sincronizado. El mundo había vuelto a la normalidad, pero el eco seguía vivo, escondido bajo la rutina, esperando ser recordado de nuevo. Un año después, un grupo de arqueólogos en Etiopía encontró una losa similar a la del monte del templo. El símbolo del ojo estaba allí, intacto, pero esta vez no sellaba nada. Al tocarla, uno de los investigadores perdió el conocimiento. Al despertar, afirmó haber visto un mar de luz infinita y una voz que decía: «Ella me liberó para recordar». En la base de la piedra había un nombre grabado recientemente en inglés en una caligrafía moderna: Elisa Corren. Nadie supo explicar cómo llegó allí. Los registros del equipo fueron confiscados y el sitio nuevamente sellado. Hoy, bajo Jerusalén, la cámara sigue intacta. El polvo dorado aún cubre las paredes y el eco de aquel pulso vibra débilmente entre las piedras. Las autoridades niegan que algo haya ocurrido, pero los más ancianos aseguran que, algunas noches, se escucha una respiración bajo la ciudad. Dicen que la luz primordial no se fue, simplemente duerme, esperando la próxima vez que la humanidad olvide el miedo
y vuelva a excavar demasiado profundo. En un rincón oculto del túnel, grabadas en la piedra, hay nuevas palabras, escritas con fuego. Yo soy la memoria del primer amanecer. Cuando me recuerden, volveré.